Hola amigos, buenas noches. Oscar Puente dijo que no es enemigo del vehículo privado, pero que está en contra de lo que llama el uso irracional. Es decir, que lo que está buscando Oscar Puente, ministro de Transportes y ministro de Fomento, es que nos quiten el vehículo privado. Y esto forma parte de la Agenda 2030, que quiere limitar a máximo nuestras libertades y impregnar un socialismo que, con la excusa del cambio climático y la huella de carbono, pues busca que los ciudadanos no podamos desplazarnos y no podamos utilizar vehículos. Se inspira en una cosa que se llama la ciudad de 15 minutos. En estas ciudades de 15 minutos se busca que la gente tenga su trabajo, el supermercado donde comprar lo que necesita, llevar sus hijos al colegio, tener los espectáculos de entretenimiento, tener los restaurantes a donde ir a consumir, llevar a sus hijos al colegio, en fin, en definitiva, todas las necesidades. Pero estas ciudades de 15 minutos, pues que se hagan o bien con bicicleta o bien a pie, pero no usando los vehículos. Además, hay que buscar a un vehículo que sea un vehículo eléctrico. Y el vehículo eléctrico solo está al alcance de los más ricos. Dice Oscar Puente que no es racional el uso del vehículo porque satura, atasca demasiado la ciudad. Y además, por el tema de la huella de carbono o de las emisiones de carbono, que en el plan de la Agenda 2030 de limitar el uso del automóvil se ha puesto por ley, por ejemplo, que las ciudades hagan zonas de bajas emisiones, en las cuales solo se puede ir andando, en bicicleta o en coche eléctrico. Y en lo que respecta al coche eléctrico, lo voy a repetir, solo lo pueden tener los más ricos, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos tienen muchas dificultades para ahorrar y para absolutamente nada no le alcanza un vehículo eléctrico. Además, el vehículo eléctrico es muy poco práctico y conlleva muchas decepciones. Más de la mitad de la gente que se compró un coche eléctrico, según informaciones que he podido observar, no digo más de la mitad, digo hasta un poco más del 70% de la gente que se compró un coche eléctrico se ha arrepentido. Bueno, quieren que los ciudadanos no nos podamos mover de la ciudad. Estemos pues como confinados, como si la ciudad fuera una cárcel muy amplia y no tener que salir de esta ciudad. Claro, uno tiene que tener la libertad de viajar a donde le dé la gana, descubrir nuevos mundos y, por ejemplo, pues ver que hay ciudades que son mucho mejores. El irse a vivir a estas otras ciudades, donde hay una mejor calidad de vida en todos los sentidos. Pero si se les recluye en ciudades de 15 minutos y no se les deja salir, no se les consiente tener automóvil, pues no van a poder descubrir el resto del mundo. Y el mundo solo será móvil para los más ricos y los más poderosos. Es decir, habrá ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Cómo están haciendo que sea imposible tener coche eléctrico? Abriendo zonas de bajas emisiones, obligando a comprar coche eléctrico, que incluso los subvencionan, como el dinero que nos están robando con vuestros impuestos. Poner peajes para entrar pues en las zonas de bajas emisiones. Pronto también van a poner peajes para usos de las carreteras o las autopistas o las autovías. Otro saqueo, otro robo, obligando a los fabricantes a no continuar fabricando vehículos térmicos, es decir, vehículos que vayan con carburante, con gasolina o con diésel. Y de esta manera, poco a poco, nos irán quitando el vehículo. Y de momento también, pues, subvencionando el uso de transporte público. Que transporte público, desde luego, que no es lo mejor. Fijaos ahora, por ejemplo, con lo de la inmigración descontrolada, que la tolera el gobierno,
que la financia y que la fomenta? Pues cada vez hay más delincuencia, hay más atracos, más robos, más apuñalamientos. Hay más gente indeseable, gente sucia, gente apestosa, gente que se mea y se caga en cualquier rincón de la ciudad. Y también podría llegar a hacerlo dentro del transporte público. Y además el transporte público tiene muchos inconvenientes. Tienes que soportar gente que pueda ser incívica, gente que venga a saber si son delincuentes, gente sucia. Y junto a esto, pues habrá momentos que tendrás que viajar apretado, como si estuvieras en una lata de sardinas. Y a los horarios que pasa el transporte público, porque se rige por unos horarios sin garantías de qué hora va a llegar. Si van a ser puntuales, porque últimamente hay muchos problemas, por ejemplo, con los trenes, a pesar de que Óscar Puente diga que estamos en el mejor momento de la historia en cuanto a los trenes en España, pero los casos es que hay muchas incidencias de se para el tren, se avería y pasan cosas que provocan muchas incomodidades a los usuarios. Y lo mejor es el transporte privado. Además, el transporte privado es mucho más barato que el transporte público. Bueno, pues Óscar Puente dijo que él no está en contra del coche privado, pero yo diría que sí que lo está, porque esto contradice con lo que dice que, pues, aboga por un uso racional. ¿Qué ha querido decir un uso racional? Pues que no lo puedes utilizar para viajar a cualquier sitio, que no lo puedes utilizar todas las veces que quieras. Y bueno, pues que si según Óscar Puente no se hace un uso racional del transporte privado, pues se le va a tener que poner restricciones y tendrán que salir nuevas reglas. ¿Y qué van a ser estas nuevas reglas? Pues por ser, por ejemplo, que los días pares puedes utilizar el coche privado y los días impares no. Crear zonas de bajas emisiones. Prohibir la construcción o la fabricación de nuevos coches de carburante. Imponer peajes. Poner en todas las calles cámaras para más multas, para tener a todo el mundo controlado. O sea que lo que busca Óscar Puente es llevarnos a una mayor dictadura. Y dice que es para que las ciudades tengan un aire más limpio, para reducir la huella de carbono. Pero los científicos dicen que en el planeta y en el tema del cambio climático, pues no es nada preocupante, no es nada alarmista, y que el planeta Tierra necesita un poco más de dióxido de carbono porque esto es beneficioso para las plantas. Entonces, ¿qué hace también para que la gente no pueda tener un vehículo? Pues pone peajes en los interiores de las ciudades, por ejemplo. Va a poner peajes. Todas las calles las están convirtiendo en zonas azules. Y quieren pedir al máximo que la gente no pueda tener vehículos. Y también, aparte de poner zonas azules, están reduciendo las plazas de aparcamiento. Cada vez en las ciudades están quitando zonas de aparcamientos porque quieren que la gente se canse del coche, que se estrese, que vea que en la ciudad tener un coche es una pesadilla, pero los otros buscan hacer expresamente. Hay soluciones, pero no nos interesan estas soluciones. ¿Qué soluciones? Pues que plantar más árboles en las ciudades, más parques, más zonas verdes, y en todas las calles, árboles, vegetación, que son los que limpian el aire de las emisiones de carbono. Y también, pues, aportan más humedad, más frescor. El que tanto se cuestiona el cambio climático, pues más equilibrado. Y además, las ciudades o los pueblos, los ayuntamientos, las competencias municipales deberían de ser construir más plazas de aparcamiento. Si se tienen que hacer, por ejemplo, más bloques de pisos, pues los subterráneos que sean plazas de parking, que es como hacen las grandes superficies de comercio. Los centros comerciales tienen por lo menos un par de plantas subterráneas, todo lleno de plazas de parking para que la gente venga al centro comercial a comprar. La planta de la calle,
zona de aparcamiento. Y de los edificios de pisos, pues el primer piso, el segundo piso, pues sean también zonas para aparcamientos. No solo para los ciudadanos, sino para los que vayan a vivir en estos pisos. Esto se puede hacer, pero no interesa, porque nos lo quieren joder, nos la quieren meter dobladas. Y repito, emisiones de carbono no es ningún tipo de problema, pero es la excusa para meteros más impuestos, atracaros con más impuestos, impedir pues que utilicéis las autovías y las autopistas obligados a pagar un peaje, que esto más pronto que tarde puede llegar, poniendo cámaras de vigilancia en todas partes. Nos pueden controlar. Fijaos una cosa, con lo del dinero digital, los pueden controlar en todos los aspectos. Pueden saber lo que consumís, pueden saber, por ejemplo, lo que gastáis en gasolina. Y si observan que gastáis en gasolina, además también los pueden controlar a través de un móvil, conociendo vuestra ubicación, sabiendo los desplazamientos que habéis hecho. Porque esto, por ejemplo, los que tengáis en el sistema operativo de Google, que esto lo tiene prácticamente todo el mundo, como el Android en el móvil, pues Google sabe los desplazamientos que habéis hecho todos los días, sabe los lugares donde habéis estado, sabe los kilómetros que habéis hecho. Y en definitiva, pues entre esto y el dinero digital, que todo lo que pagáis con tarjeta o que pagáis con el teléfono móvil, pues pueden saber lo que habéis gastado en gasolina. Y también por lo de la ubicación, como una especie de GPS que es el propio móvil, pueden saber los desplazamientos que han tenido. Entonces, en base a esto, ¿qué puede hacer? Pues que salgan unas nuevas leyes en las que os prohíban utilizar el vehículo privado, o bien que os obliguen a pagar unos impuestos aún mucho más altos. O sea que lo que buscan estos políticos sinvergüenzas es castigaros mucho más, atracaros mucho más a impuestos, quitaros más libertades y en definitiva, ya que hablamos del automóvil, pues que ni siquiera podáis tener automóvil. Bueno, pues esto va aparejado con la Agenda 2030, en la que también entra el tema de las ciudades de 15 minutos, que fue el plan de un colombiano que se llama Carlos Moreno. Y bueno, algunas ciudades lo están aplicando, pero esto a la gente no le parece gustar mucho. Pero claro, estos son los temas que, como esta censura que se está implementando ahora, no se habla en las televisiones, porque yo estoy seguro que la inmensa mayoría de la gente no estaría de acuerdo con esto. Fijaos una cosa, aquí en Europa normalmente los vehículos son pequeños. Se han fabricado vehículos pequeños en comparación a cómo son los vehículos en Estados Unidos. En Estados Unidos los vehículos son muy grandes y a los norteamericanos son de viajar de largas distancias. Por tanto, el tema de las ciudades de 15 minutos no creo que pueda funcionar con los norteamericanos, ni entre dentro de la mentalidad de los norteamericanos. Afortunadamente, las encuestas dicen que hay un 70% de probabilidades que las elecciones presidenciales las gane Donald Trump. Y si las elecciones las gana Donald Trump, se acaba la Agenda 2030 y quedará aquí uno en Europa. Y a esto nos exponemos con ministros como Óscar Puente, que dicen abiertamente que usar el vehículo privado pues puede que no sea racional, sino irracional. Entonces van a tener que tomar una serie de medidas, que son estas medidas de personas que os he expuesto. Os van a controlar como el móvil, os harán pagar más por la gasolina, os pueden prohibir circular, quitan aparcamientos en las ciudades. En lo que queda, ponen zonas azules en todas partes. Quieren poner peajes a las carreteras y a las autovías. Os quieren obligar a ir con transporte público. En definitiva, os quieren joder. Y bueno, pues en esto vuestra calidad de vida va a empeorar mucho. Y es algo que no tenéis que consentir. Cada uno de vosotros, si está trabajando, tiene que tener pues la libertad de hacer lo que le dé la gana con el dinero que habéis ganado sudando con esfuerzo. No apetece tener un coche que lo podáis tener, porque de coches hay de más baratos a más caros, de más ricos a más pobres. Cada uno se compra un vehículo a su medida. Y el que tiene un vehículo tiene libertad, porque
puede ir de paseo, puede ir a hacer las compras al supermercado, puede ir al médico, puede llevar a sus hijos a la escuela, puede desplazarse a otra ciudad a ver a familiares o a ver a amigos, o simplemente tener el coche para disfrutarlo. Y tiene que tener este derecho. Forma parte, pues, de la libertad. El vehículo privado es inherente a la libertad. Además, el vehículo privado es un escudo ante una sociedad que cada día está más deteriorada, invadida por inmigrantes ilegales, invadida por delincuentes. Que esto, incluso en el transporte público, se ven estos actos de delincuencia que cada vez se ven más por las redes sociales, y esto es lo que ocurre. Y esto es lo que dice Óscar Puente, un ministro a las órdenes de Pedro Sánchez, que va a intentar aplicar a rajatabla en España la Agenda 2030. Y si lo queremos evitar, lo que tenemos que hacer en las próximas elecciones, no votar a los partidarios de la Agenda 2030. Entre también los que se incluyen, aparte de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo. Porque no olvidemos que Alberto Núñez Feijóo dijo que los coches de los españoles de más de 10 años los quería quitar de la circulación. Pero, ¿qué barbaridad es esta? Estas son palabras propias de un dictador. Los españoles, la inmensa mayoría, no estamos para comprar un coche nuevo. Además, un coche bien llevado, bien tratado, puede durar muchísimos años. Los coches antiguos, precisamente, son los que más duran porque tenían una mecánica más sencilla, una mecánica más fuerte, una mecánica que no venía con estas nuevas normativas que se imponen desde la Unión Europea, que están haciendo que el coche, pues, se avería con más frecuencia y que no dé las prestaciones como uno espera. Porque, por ejemplo, si se revienta una rueda, pues tienes que coger otra rueda pequeñita, de la cual a partir de unos determinados kilómetros te va a bloquear todo el coche, porque te obliga por la fuerza a llevarlo al taller. Iba mucho mejor con los coches que habían antes, que tenían una buena rueda de repuesto, la cambiabas tú mismo y bien contentos. Bueno, y aparte de estos políticos sinvergüenzas, fijaos que ellos no dan buen ejemplo. Ellos quieren que vayamos andando o que vayamos con bicicleta, pero que no tengamos coche. Pero en España, todos los ministros, incluidos los presidentes de comunidades autónomas y los consejeros de comunidades autónomas, incluso alcaldes de ciudades grandes, todos tienen coche oficial con chofer que se paga con el dinero que os están robando con vuestros impuestos, y no están andando, por ejemplo. Ellos no van andando, ellos no van con bicicleta, ellos no usan el transporte público. Y tampoco el transporte privado, porque ya solo pagamos con nuestros impuestos el coche oficial. Cuando en otros países, por ejemplo, países como Holanda, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Suiza, algunos políticos de Alemania también, todos estos son políticos que usan el transporte público, o van andando, o van con bicicleta, o van con su coche particular, y no con un coche oficial pagado con los impuestos contra los ciudadanos del país. Pues ya estaría bien que los políticos aquí en España dieran este ejemplo. Bueno, pues os digo que no tenemos que permitir que nos quiten el coche. No tenemos que permitir que nos obligan a las ciudades de 15 minutos. Tenemos que ser libres. No tenemos que permitir que nos pongan zonas de bajas emisiones en las que no podamos conducir, o que para pasar tengamos que pagar un peaje. Y no podemos permitir que atentan contra nuestra privacidad, poniendo cámaras y radares en todas las calles y en todas las carreteras para pedirnos a multas. Además, multas abusivas que lo que están buscando no solo es robaros, sino además que no tengáis coche, que veáis que no sale a cuenta disponer un coche dentro de una sociedad de Agenda 2030, que es una dictadura socialista o comunista camuflada, en la cual vuestra calidad de vida va a reducirse mucho y no vais a vivir mejor, ni os vais a sentir libres. Esto tenemos que impedirlo. Tenemos que impedir que nos obliguen a usar coche eléctrico. Tenemos que impedir que
la Unión Europea prohíba construcción de coches térmicos, o sea, los coches convencionales que van con gasolina o con diésel. Todo esto lo tenemos que impedir y no dejarnos engañar. Tenemos que informarnos bien y exigir a los políticos que esto no sea así. O por lo menos aquí en España, votar por el partido que está abiertamente en contra de todo esto, que es Vox, el partido Santiago Abascal. Bueno amigos, pues esto, que estas palabras de Óscar Puente tienen un doble significado y no os dejáis engañar. No se puede hablar ni de racionalidad ni de irracionalidad. La vida de los ciudadanos puede mejorar, puede ser más libre. Esta vida puede mejorar la calidad. Y para tener una vida de mejor calidad, se tiene que poder disponer de un vehículo, de un coche. Y que el carburante sea barato. Que desde luego el carburante no contamina. No es ninguna preocupación. Ni para el medio ambiente, ni para los científicos. Tal como lo atestigan los más reputados científicos, que están muy tapados y muy censurados por el actual establishment político globalista. Y esto es lo que hay, amigos. Bueno, muy buenas noches y hasta el próximo vídeo. Adiós.